Buenas noches, queridos colegas, amigos del Círculo de Maestros Lectores. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos a todos. Todos muy feliz de este encuentro tan esperado y preparado con tanto cariño para todos. Pues somos de diversas regiones y eso me da mucha felicidad porque la idea de este Círculo de Maestros Lectores es este. Entonces, les doy la bienvenida y quiero presentarles un pequeño PowerPoint para irlos saludando y también mostrándoles un poquito nuestro trabajo. Y todos nosotros como maestros lectores somos parte de esta maravillosa comunidad de maestros lectores de rama magisterial Crisol. Esta comunidad y círculo también está impulsado por la derrama magisterial, el SUTEP y librería Crisol. Todos tenemos la misma visión, que es promover la lectura tanto en los docentes como en los estudiantes. Y mejor, si nosotros como docentes leemos, va a ser más fácil que contagiemos, ¿verdad? Ese ánimo, ese gusto a nuestros estudiantes. ¿Y cuáles son los objetivos, queridos maestros? Los tenemos aquí. Integrar a los maestros lectores de todo el Perú, fomentar o formar el hábito de la lectura, impulsar el uso de la biblioteca digital para maestros, que además es exclusiva para los maestros de la rama magisterial, fortalecer las habilidades de comunicación interpersonales en este diálogo, en estas opiniones. Nosotros podemos soltarnos un poquito, si a veces somos un poco tímidos. También nos importa mucho mantener el espíritu de lectura crítica y propiciar escenarios para la investigación. Hablando del primer punto, integrar a los maestros lectores de todo el Perú, lo que puedo decir es que en esta inscripción pues se han inscrito maestros, voy a leer porque me da mucha alegría, de Lima, Caraballo, Lima, provincia, San Antonio, de Huánuco, Cusco, Chumbivilcas, Lima, San Borja, Callao, Lima, provincias, Puno, San Román, Puno, Azángaro, Ica, Loreto, Maynas, Ancash, Santa, Junín, Satipo, Piura, Puno, Lambayeque, Chiclayo, Ayacucho, Lucanas, Loreto y Urimaguas. ¿Y qué puedo decir? Creo que estamos integrando a los maestros en esta única visión que es la lectura, el hábito lector, el amor por los libros. En este caso estamos experimentando con nuestros libros digitales. Como decía una maestra, lo bueno es que no me pesa la cartera, decía, ¿no? Porque no pesan, ¿no? Entonces, es una maravilla. Y a ver, ¿quién nos está escribiendo por acá? Un ratito. A ver, voy a presentar la pantalla un poquito más grande. Permítanme. A ver, ya, ahí está. A ver, vamos a avanzar por acá. Y me presento, soy Isabel Matabazán, comunicadora social y licenciada en educación. Escribo poesía y soy fotógrafa. Enseño español para extranjeros y personas sordas. Soy asistente de promoción cultural en librerías Crisol. Me encanta escribir, me encanta la poesía y me encanta contagiar ese bichito y ese amor por la lectura. También debo decir que he tenido la oportunidad de ser docente de una institución educativa, los próceres, acá en Lima Surco, y me identifico mucho con el trabajo que hacen también ustedes, que están sacrificados, tan fuerte, y sobre todo valoro mucho que ustedes hoy estén aquí en este espacio, en este círculo de maestros lectores, porque sé que quieren compartir, aprender y experimentar este mundo eh, que es el mundo de la lectura, que nos saca un poco del día a día que a veces es tenso y a veces un poco oscuro. Entonces, yo sé que hay unos compañeros que se han presentado,
pero vamos a pedirles que todos por favor escriban de dónde son, sus nombres, y dice aquí, a ver, escribe tus nombres, apellidos y de qué institución educativa eres, de qué lugar, para darles la bienvenida a todos, por favor. Pueden escribir en el chat, por favor, a ver. Vamos leyendo, a ver, tenemos a Miguel Ángel Capuñay González, de la institución educativa San Carlos de Monsefu, Chiclayo. Quiero mucho Chiclayo, tengo familia en Chiclayo. Cecilia Lipa Díaz de Ancón, institución educativa 3721 Santa Rosa de Ancón. Mucho gusto, Cecilia, bienvenida. La maestra Janet Rosales. Claro, maestra, bienvenida. Maestra Janet Rosales fue dio un testimonio de los maestros que leen, que está en nuestro YouTube y que lo hemos compartido también en el círculo de maestros lectores. Gracias, maestra, por estar acá. Marta Román, institución educativa 1154, Lima Cercado. Delia Delgadillo, institución educativa Fe y Alegría 8 del distrito de Comas. Bienvenidas, bienvenidas. Patrick Pareja Flores, institución educativa 60142, Panguana 2, zona Iquito. Bienvenido, Patrick. Bueno, pues Patrick es un buen escritor de Loreto. Bienvenido, bienvenido, Patrick. He tenido el gusto de tratar con él, de conocernos en Iquitos también, así que me da mucha alegría que estés con nosotros. Sé que vas a aportar mucho como escritor y buen lector que eres a nuestro librito El Túnel. ¿Quién más? ¿Quién más tenemos? Bueno, mientras van entrando, vamos luego, después de Patrick, a ver quién escribe, luego le voy leyendo y tenemos también aquí, a ver, mi rol. A ver, mi rol acá no es de una maestra, de una profesora, no pongo notas, soy una compañera de ustedes que, como a ustedes les gusta leer, y nos estamos ayudando, ¿sí? Para poder entrar a lo más profundo de un librito que se llama El Túnel, de Ernesto Sábato. Puse estas dos imágenes para mostrarles un poco el rol que voy a tener yo, que sería como una especie de mediadora de lectura. Intentaré poner algunos ladrillitos ahí para que, ¿no? O unas tablitas para que salten al libro y entren al libro. O también este trabajo va a ser en colaboración, va a ser un trabajo colaborativo, porque solo yo no voy a aportar y decirlo todo. Ustedes van a aportar para hacer ese puentecito para que nosotros podamos ir saltando, ¿no? Al libro y llegando a conclusiones diferentes, nuevas apreciaciones, porque a veces uno tiene una visión de algo y de pronto escuchas otra cosa del compañero, caramba, no había pensado eso, ¿no? Y eso me aporta, ¿ya? Entonces, ese puente somos todos y entre todos vamos a ir saltando al libro. Muy bien. Y evidentemente la norma principal es el respeto, ¿no? Acá no se trata del sabiondo, quién sabe más, quién sabe menos, no. Acá se trata de compartir bonito en un ambiente armonioso y respetuoso. No sé si voy a... Ya. Y quería compartir con ustedes esta frase que dice: la lectura debe ser una de las formas de la felicidad y no se puede obligar a nadie a ser feliz. Es muy verdadera. No sé qué piensan, a ver, ¿quién se anima a comentar un poquito esta frase? Uy, el eco, el eco. ¿Aló? Hola, hola. A ver, ¿alguien se anima a comentar esta frase? Con confianza, estamos entre amigos, entre colegas.
Buenas noches. Eh, bueno, eh, con respecto a la frase, pienso yo que la lectura es una necesidad, ¿no? Más que una obligación. Y trae a colación, pues, que todas las personas podemos encontrar en la lectura nuestra felicidad leyendo muchas obras, ¿no? Por decir así, Coyunque, Vuelo de los Cóndores, El retrato de Gran Grey, de repente voy a la Casa Verde, Tiempo Recio, o sea, la lectura nos hace a nosotros ser feliz y el gusto de seleccionar esas obras que más nos gustan, ¿no? Y nos dan sensibilidad, nos ayudan a crecer espiritualmente para cada día ser mejores y construir una sociedad armoniosa, en paz. Y como se dijo hace poco, no se trata de saber más, sino en consolidar una sociedad donde todos seamos empáticos y podamos aportar un granito de arena ahora en esta sociedad bastante conducida por la violencia. Y yo sé que la lectura une sociedades, ¿no? Y une también valores para crecer cada día. Así es, maestro. Muchísimas gracias. Habló el maestro Claudio Rafael Capuñay. Muchísimas gracias. Y aprovechamos también para saludar al maestro Abel Inostroza, que ya nos acompañó también en el anterior libro, ¿no? Que fue Rebelión en la Granja. Gracias, maestro Abel, por estar aquí. Él es de la Institución Educativa Jesús de la Misericordia de Surquillo, del nivel primario en el área de educación física. Y sobre esta frase nos dice la maestra Marta Román: no podemos obligar a nadie a leer, debe ser un acto de motivación personal y no de obligación. Sí, ¿no? Sería lo ideal, ¿no? Y es lo ideal, pero lamentablemente lo cierto es que a veces tenemos la obligación de leer cosas, ¿no? Porque hay libros que los leemos porque tenemos que apreciar el contenido, ¿no? Captar los contenidos, digamos, exactos a manera de conocimientos y otra forma de leer de una manera más por esparcimiento de repente, ¿no? Otra maestra, la maestra Janet Rosales, nos dicen: es un acto libre, no se impone, más bien hay que motivar a convertir la lectura en felicidad. Sí, maestros, y cuando nosotros apreciamos y amamos la lectura y somos felices o un poquito más felices cuando leemos, nos es mucho más fácil llegar a nuestros alumnos, ¿no? Porque a veces seguramente, y lo he sentido y quizás ustedes también, nos sentimos un poco frustrados cuando nuestros estudiantes les molesta leer, ¿no? O no quieren o se aburren. Pero ahí estamos nosotros, ¿no? Que estamos siendo un buen ejemplo para que ellos lean un poco más. Bien, vamos a seguir avanzando. A ver, permítanme. No veo las figuras chiquititas. Ya, después vamos a mostrar eso. La pregunta importante. ¿Qué objetivo persigues al venir a este círculo de maestros lectores? ¿Cuál es nuestro objetivo, tu objetivo principal? Chiquitín, corto nomás, dime, ¿qué te gustaría sacar de esta participación en el círculo? Escribe, por favor, en el chat para poder compartir. O si alguien quiere también expresarlo oralmente, con gusto, por favor, los micrófonos están abiertos. Nuestra maestra Cecilia nos dice: intercambiar opiniones y aprender unos de otros. Así es, muchas gracias. Pueden crecer más como lector, nos dice Miguel Ángel Capuñay González. Ya, maestro, muchas gracias. Sí, esa es la idea, ¿no? Intercambiar opiniones, crecer más como lector. Nuestra compañera Marta nos dice: compartir experiencias nuevas, intercambio de opiniones. La maestra Delia Delgadillo: aprender a analizar desde diferentes perspectivas. Muy importante. Muy importante, porque a veces nuestras verdades se nos caen, ¿no? Estamos tan aferrados a esas opiniones, a esas perspectivas, y de pronto
en este espacio escuchamos otras ideas y a veces nos hacen dudar ciertas cosas, ¿no? Y es bueno, la duda es muy importante. Intercambiar experiencias de lectura, ir más allá de la lectura personal. Sí, maestra, que esto es lo bonito, ¿no? Leer individualmente a solas es muy agradable y es necesario. Pero también cuando lo hacemos en comunidad tiene su encanto y vamos a intentar que ese encanto poder sentirlo. Nuestra maestra Janet nos dice fortalecer nuestra capacidad creativa y reflexionar el amor por la lectura. Perfecto. Muchísimas gracias. Entonces vamos avanzando y ¿qué más tenemos por acá? Tenemos ya nuestra portada. Esta es la portada que está, o hay dos portadas en la biblioteca digital. Esta es una de ellas. ¿Ya? Y tenemos acá a Ernesto Sábato. Yo apenas he colocado unos datitos ahí. ¿Por qué? Porque yo les quiero pedir que en la próxima sesión ustedes me traigan más información sobre Sábato. Cualquier cosita que encuentren que les parezca interesante, lo traen y lo compartimos, ¿ya? Entonces, solo hoy, si es que todavía no lo conocían, vamos a ver que Ernesto Sábato nace en Argentina en 1911 y fallece en 2011. Y tiene 3 novelas: El túnel, Sobre héroes y tumbas y Abadón el exterminado. ¿De acuerdo? El túnel fue la primera novela que él publicó. Bien, entonces dicho esto, recuerden, la próxima semana, el próximo sábado, me traen más información sobre Ernesto Sábato. Pequeños datos, ¿ya? No se asusten, no es una monografía sobre Sábato. A ver. Y tenemos acá otra portada, ¿sí? Es interesante porque las portadas nos hablan también, ¿no? Un libro no solo es lo que está el contenido adentro, sino también desde la portada ya vamos viendo, ¿y qué es esto? ¿Y por qué está así? Qué raro. Te hace sentir cosas, ¿no? Porque son, digamos, imágenes artísticas, ¿no? Y acá que podríamos ir ya viendo de entrada. Digamos que yo no he leído El túnel, pero ¿qué podría pensar de qué se trata el túnel? Por ahí, a ver, algunos atisbos, algunas ideas, por favor. ¿Pueden abrir el micrófono y pueden comentarme? ¿Qué idea les podría dar si es que no hubieran leído este libro? Buenas noches. Sí, Gracias, Maya. de una manera bastante, de repente escucho mi apreciación es que comentario, perdón, es sobre un personaje que, digamos, está ensombrecido, ¿no? Por los celos. Además también su preocupación personal, ¿no? De lo que él hace como pintor y la manera celotípica en la cual aturde a María, ¿no? Ya. Maestro, Entonces, pero adelante, imagínese, Pablo. maestro, pero imagínese que no ha leído el libro, ¿ya? Imagínese que no ha leído nada del libro y usted solo Ya, está. pero sería una persona, bueno, y enfocándose ahí, ¿no? De repente con un algo de incertidumbre, ambigüedad, de dudas, preocupaciones, ¿no? Por el enfoque, ¿no? Que está ahí el personaje, algo oscuro, ¿no? Muy oscuro, ¿no? Sombrío, como dicen, ¿no? Ya, maestro, muchas gracias. Sí, hay cosas sombrías, ¿no? Maestro Alex Marino, por favor. Sí, buenas noches. Buenas noches, maestro. Sí, bueno, antes de leer, por ejemplo, esta novela El túnel, varias veces lo había visto en mi biblioteca, varias veces lo había visto en la biblioteca del colegio, pero siempre me pasó por la cabeza que era una novela compleja, una novela un poco pesante de repente para la lectura, eh, y por la portada, ¿no? O por el mismo autor, ¿no? No, no se le conoce tanto, digamos. Y me parecía más que nada como una novela negra, algo así, que traía algo de misterio, pero que tenía que ver algo con el sentimiento o el pensamiento del ser humano, ¿no? Y me doy con la sorpresa cuando ya lo he leído, por ejemplo, para este encuentro, El túnel, me pareció ligero la lectura. No, es ligero, ¿no? Es con lenguaje sencillo, ¿no? En las cuales el narrador nos va describiendo, nos va relatando su historia, ¿no? Muchas Gracias a usted, maestro, muy amable.
Nos dice también Marta Román, la maestra, nos dice, hace un par de años, cuando llegó a mis manos una primera versión, me imaginaba una historia medio lúgubre y con problemas. La maestra Cecilia nos dice, pienso que es una persona que está meditando solo y está preocupado en un lugar estrecho. Entonces las portadas también nos hablan, ¿no? Cuando están bien hechas, porque hay portadas que a veces no tienen nada que ver con los contenidos también, ¿no? Pero en este caso sí. A ver, vamos a ver esta. Ah, ¿qué tal? ¿Qué les parece esto? Los que hemos leído del 1 al 9 sabemos qué significa Sí, esto, sí, ¿verdad? sí, correcto. Y Mucha después lo relación vamos a ver. con María. ¿Perdón? O sea, que hay una relación de lo que él hace como pintor y la relación que después suscita con María, ¿no? Bueno, Ya, ahora Bueno, en el texto vamos a... Ah, maestra, claro, seguro que sí. Yo tengo otra diferente, que no es tan bonita, solamente tiene letras, no tiene ni figuras, pero este, estas están más bonitas. Ahora, luego, en el texto vamos recuerden esta imagen, porque luego la vamos a ver en la lectura, ¿ya? A ver, tenemos una más. Justamente en Drama Magisterial tuvieron la gentileza de hacer un post muy bonito con esta portada. También es interesante, ¿no? Acá el hombre, ¿qué está pasando con el hombre? ¿En qué situación está? un vacío, ¿no? Eso, ¿no? Sosteniendo. ¿Verdad, no? Parecía, es muy poética, ¿no? Está sosteniendo su vacío de repente, ¿no? Puede ser. Lleva el túnel en sus manos, uy. Claro, claro, puede ser también. Lleva el túnel en sus manos, ¿no? Que es su se propia vida. aferra, se aferra al túnel. Se aferra al túnel, qué interesante. La maestra Marta dice, está perdido en sus propias confusiones. Miren, todo lo que han dicho me ha tocado así, ¡suá!, como una flecha acá, porque yo soy muy sensible y cuando lo que han dicho verdaderamente ha conmovido bastante. Y bueno, vamos a ver, ¿qué tenemos por acá? Esta es nuestra portada, ¿ya? La portada del libro que estamos viendo nosotros. ¿Y qué tiene acá? ¿Qué son esas cosas pequeñitas que vemos? O que parecen, por lo menos. ¿Qué parecen? ¿Qué parecen estas figuritas? Parecen siluetas, ¿no? Nos dice, Siluetas de árboles, podría decir sombras. ya, sombras, ya, parecen siluetas de... Color negro, ¿no? Negro, negro, negro. Ujú, sí. Y da la impresión que también como están tan separadas, ujú, no están conectadas, o sea, no se ven, digamos, figuras dándose la mano, conversando, no, se ve cada uno por su lado. Yo lo que siento aquí es soledad, no percibo un ambiente de soledad. La maestra Delia nos dice, sí, coincido, Cecilia, contigo, nos dice, siempre presenta el color negro, oscuro, tenebroso, su mente oscura y no presenta ideas claras. La maestra Marta nos dice, personas alrededor de una plaza de forma indiferente, ¿no? Cada uno en su mundo. Así es, cada uno en su mundo. ¿Qué es soledad? Caminan sin sentido. Ujú, sí, bien. Muchas gracias hasta aquí. Entonces, a ver, nos vamos ahora sí. Voy a compartir ahora sí. Vamos a entrar a la biblioteca, ¿ya? Miren qué bonita es la biblioteca. Acá se las voy a mostrar. ¿Verdad? Que está muy linda. Tiene más de 2000 libros. Y acá hemos colocado nuestro libro que tuvimos en nuestro círculo pasado y ahora tenemos este. Poco a poco se va a ir llenando. Esa es nuestra meta. Y tenemos la alerta bibliográfica, destacados de mayo, que son los libros que más se leen, como un ranking. Y bueno, hay más, ¿ya? Ahí los invitamos a que ustedes vean esto. Aprovecho también para mostrarles algo que me parece importante. Quiero compartir con ustedes esta ventana. A ver,
compartir. Ahorita entramos al libro. Muy brevemente compartir nuestra página de lo que sería la biblioteca, la página de la Biblioteca Digital para Maestros. Hacen un clic aquí. Y acá abajo ustedes van a ver nuestros posteos de Facebook, o sea, entrarían al Facebook, al Instagram, a YouTube. Van a encontrar testimonios de maestros, justamente donde está la maestra Yaneta Rosales, que les he mencionado y que está con nosotros, y los maestros lectores de mes, es decir, que son los reconocimientos del mejor maestro lector de la biblioteca digital. Y acá tenemos orientaciones para navegar, y acá está, se graban los videos del círculo de maestros lectores, es decir, el círculo, el libro, La rebelión de la granja está acá, ¿ya? Las grabaciones. Acá está nuestro jefe de promoción cultural que está leyendo, que le encanta leer. Un saludo desde acá. Y aquí tenemos, fíjense ustedes, lo que se llama biblioteca móvil a bordo. Van a ver todas las activaciones que hace esta maravillosa biblioteca que ha recorrido Lima, Lima Metropolitana, Lima Provincias y realmente diversas instituciones educativas de diversos lugares. Listo. Entonces, ahora sí nos vamos a nuestro librito. Volvemos. ¿Dónde está el libro? Ay, se me perdió. A ver. Tienda online. Aquí. Ahora sí. Entramos de lleno. Entramos de lleno. Aquí. Vamos por acá. Y acá empieza algo que a mí me impactó cuando lo leí este epígrafe, ¿no? Que ya nos va diciendo con qué nos vamos a encontrar. Y dice así: en todo caso había un solo túnel, oscuro y solitario, el mío. Repito, en todo caso había un solo túnel, oscuro y solitario, el mío. Ya vamos viendo qué es ese túnel, ¿no? Que ese túnel, dice, era el mío. Bien, vamos a empezar a leer un poquito en voz alta y luego vamos a ir saltándonos como el sapito en algunas frases, porque no vamos a poder leer desde el 1 al 9, sino más bien para comentar, vamos a leer algunas cositas y vamos saltando hasta poder llegar al capítulo 9, ¿ya? Entonces, a ver, ¿quién empieza, por favor? Ya, Delia, adelante. Buenas noches. Buenas noches, maestra. A ver, vamos a empezar. Bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne. Supongo que el proceso está en el recuerdo de todos y que no se necesitan mayores explicaciones sobre mi persona. Aunque ni el diablo sabe qué es lo que ha de recordar la gente, ni por qué, en realidad siempre he pensado que no hay memoria colectiva, lo que quizás sea una forma de defensa de la especie humana. ¿La parte sombría también? Sí, por favor. La frase "todo tiempo pasado fue mejor" no indica que antes sucedieran menos cosas malas, sino que felizmente la gente les echa en el olvido. Desde luego, semejante frase no tiene validez universal. Yo, por ejemplo, me caracterizo por recordar preferentemente los hechos malos, y así casi podría decir que todo tiempo pasado fue peor. Si no fuera porque el presente me parece tan horrible como el pasado, recuerdo tantas calamidades, tantos rostros cínicos y crueles. Ay, no lo mueva, por favor. Ya, vergüenza nos quedamos, maestra, ¿ya? Crueles. Tantas malas acciones que la memoria es para mí como una tenebrosa luz que alumbra un sórdido museo de la vergüenza. Maestra, hasta ahí más. ¿Cuántas veces?
Ya, Bueno, está la vergüenza. gracias, gracias. Para ir comentando, a ver, comentamos el inicio, el primer capítulo, y qué podemos observar en estas frases, en, es- en estas líneas, por favor. Buenas noches. Ajá. Buenas noches. Sí, Noche, maestro. buenas noches. Sí, a ver, con la frase, creo que hace un poco esa forma de pensar que a veces el pasado ha sido siempre de repente mejor que ahora, ¿no? Y hacer una colación a lo que estamos ahora con esto de las redes sociales, ¿no? Algunos dicen, bueno, nuestra generación de antes fue mejor que la de ahora. Pero pienso que no, porque quizás todos los sucesos han pasado igual, solamente que ahora las redes sociales, bueno, las cámaras nos hacen ver más las atrocidades que pasan, ¿verdad? Y en cuanto a esta frase, también hay mucha relación con el personaje, ¿no? Porque él vive un mundo bastante interno, de soledad, como otras personas que vimos a veces situaciones que no se lo dicen a nadie y que siguen a veces con la depresión, la angustia, y que a veces necesitamos el apoyo de ellos, ¿no? Entonces, esa es una frase bastante, yo creo, interpretativa y reflexiva también, ¿no? Que nos invita a todos nosotros a poder de repente alguna vez ser empáticos con aquellas personas que de repente están pasando momentos muy difíciles como aquel personaje que comienza a vivir ellos, ¿no? Gracias, maestro, muy amable. Antes del comentario de la maestra Delia, lo que quiero decir es, estuve leyendo un poco más sobre este texto y alguien me pasó un dato muy interesante, ¿no? Y me habla de este libro como la psiconarración, ¿ya? La psiconarración. Entonces, abunda mucho en observar, a través del texto, vamos a estar observando una personalidad, una forma de ser, y casi todo trata de esto, ¿no? De la psicología de esta persona, ¿no? Y también de las personas, no solo del pintor, ¿no? Ah, sí, maestra Delia, por favor. Sí, con respecto a la frase, como mismo dice el personaje, no es que antes haya sido mejor. Lo que pasa es que muchas veces nos olvidamos de los hechos negativos y como también mencionó el profesor hace un momento, las redes sociales nos dan cada vez en las noticias, por mala suerte, son muy desagradables y las comparamos que antes no habían ese tipo de malos actos como ahora se están dando. Entonces siempre yo escuchaba a mis padres decir, antes los tiempos eran mejor. Pasaron los años, yo era una persona adulta y seguía escuchando, antes los tiempos eran mejor. Y ahora yo creo que estoy con esa misma mentalidad, antes eran mejor los tiempos. Siempre vamos a decir, el antes fue mejor, pero a veces no vemos tal vez la parte que estamos viviendo en este momento, ¿no? Hay que aprender a vivir el momento, dar lo mejor de nosotros. Y eso es justamente, creo que yo también estuve leyendo un poco sobre el autor, como que también está eh, llevando su mentalidad hacia el personaje de Juan Pablo Castel, ¿no? Está llevando esa personalidad de alguien negativo, alguien pesimista, porque como que está encerrado en su propio mundo, ¿no? Bueno, no quiero comentar más porque hay otros colegas también seguro tendrán muchas cosas interesantes. Gracias, maestra, muy amable. Me parece que levantó la mano maestro Alex. Sí, bien, ¿el comentario es solo de la frase o de la parte inicial de esta lectura? De toda la parte inicial, de lo que usted quiera. Ya, correcto. Me parece interesante el inicio, y es más, un poquito se me vino a la mente al empezar la lectura el libro Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez, que ya presentaba Santiago Nazar, ¿no? Que le iban a matar y algo parecido, ¿no? Bastará decir, esta frase inicial en la cual el narrador nos va diciendo, bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne, ¿no? En esa parte, el personaje se está presentando no
en su faceta de artista, sino en su faceta de que cometió un crimen. Y ya nos menciona a quién, ¿no? Prácticamente como decir, ya se sabe el final de la novela, algo así, y nos va a ir recurriendo por qué lo mató, ¿no? Y en una parte dice ahí, por ejemplo, termina la frase, ¿no? Supongo que el proceso está en el recuerdo de todos y que no se necesitan mayores explicaciones sobre mi persona, ¿no? Y más adelante nos va a ir explicando que no le importó el qué, sino el por qué, ¿no? Nos va a ir explicando el narrador, ¿no? Y la frase, esa parte es lo que ha resaltado, pero más adelante hay uno que dice, todo tiempo pasado fue peor, si no fuera porque el presente me parece tan horrible, ¿no? O sea que em, él está en un pozo sin fondo, de las cuales, creo yo, él quiere contarnos esta historia, ¿no? Y más adelante también nos va a explicar el por qué lo quiere contar, ¿no? Lo vería también como una forma de catarsis, ¿no? De poder decirnos qué es lo que pasó, ¿no? Eso nomás sería. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Maestra Cecilia. Buenas noches con todos. Noche, Yo maestra. veo la presentación de esta primera parte como un monólogo, como un soliloquio, como una persona que está buscando explicar, o sea, sus pensamientos le inundan para esta primera parte, ¿no? Porque más adelante dice que él ha librado de la sociedad, algo así, ¿no? Estaba leyendo rápidamente de la persona que era, ¿no? Nos deja intrigados, o sea que él ha tomado la justicia por sus manos, para, como decir, para limpiar la sociedad, ¿no? Y yo, no, yo siempre había escuchado que todo tiempo pasado fue mejor, no sabía que era de este libro, pero él también hace una contradicción, una antítesis, podría decir, que ahora también todo tiempo pasado fue peor, ¿no? O sea, de una u otra manera él pareciera que mostrar un poco de arrepentimiento también por haber tomado la justicia por sus manos, ¿no? Pese a que en alguna parte que es así raudamente lo he leído, que nos ha librado de una persona que él ha matado, ¿no? Que era María Ibarne. Y a veces en nuestra vida hacemos, como dice el coleguita, nuestra propia catarsis, nuestro propio soliloquio, y queremos buscar justificaciones porque todos sabemos lo que está bien y lo que está mal. Y si hablamos de la justicia divina, la justicia la hace Dios, ¿no? Pese a que estamos en una sociedad que pasan todos los días muerte, muerte es como, le digo a los chicos, es como una tendencia, es como que ya creo que ya no nos llama mucho la atención, parece que se ha vuelto como una costumbre. Entonces, esta parte de la presentación del túnel va con nuestra realidad, que parece una costumbre, de que hay cosas malas, de que la gente hace justicia con sus manos y de que se quiere justificar también. Y es impactante, ¿no? Esta primera parte del monólogo. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Sí, y antes que nos comparta nuestra maestra Margot, ¿verdad? Quería comentar, sí, ¿no? De hecho, hay estas cosas horribles y de pronto se me venía a la mente cuando estaba escuchando sus comentarios que hay que aprender a observar lo bello, ¿no? Porque hay cosas bellas, pero hay que aprender a observar porque de pronto todo se muestra feo, ¿no? Tremendo. Maestra Margot, maestra Cecilia participó, ¿verdad? Hola, sí, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Sí, maestra. hola, ¿qué tal? Sí, quería hacer un comentario sobre la lectura del primer capítulo, un poco sobre el personaje en sí, ¿no? Que lo vamos conociendo, vamos entrando a su mente y viendo cómo es. Y ahí como que empatizamos o no con él, ¿no? En mi caso, pues yo no empatizo mucho con él. Me hace recordar mucho a este personaje, a Raskolnikov de Crimen y Castigo, ¿no? Como que este idea de superhombre, superhéroe, que él cree que ha hecho una buena acción, ¿no? Con eliminar a gente, digamos, que no es buena para la sociedad. Entonces él en su mente va como justificando, ¿no? Como queriendo buscar eso, que como que lo entiendan. Eh, entonces, creo que voy viendo un personaje un poco narcisista, como que con el ego muy elevado, ¿no? Como que superior a los demás. Incluso
obviamente a la persona que finalmente mata, ¿no? Que es a María. Esa es un poco mi opinión, que a veces también creo como sociedad hacemos eso, no nos creemos moralmente mejor que otros y desde nuestras opiniones queremos pues juzgar, catalogar, ¿no? Sin ir más allá. Ujú. Gracias. Gracias, maestra. Eh, Maestro y escritor Patrick Pareja, bienvenido. Qué gusto. Hola, hola, ¿me escuchas, Isabel? Por supuesto, adelante. Ya, bueno, buenas noches. Mucha presentación, ya me da miedo. Mira, esta novela es una de las novelas que tiene un inicio horroroso, pero también al mismo tiempo busca que el lector desde el principio sepa que él ha cometido un crimen y el lector ya sabe que hay un crimen por medio y lo que conviene ahora es saber cuál es el proceso para descifrar sus razones. Entonces, desde el inicio, tú ya sabes lo que va a venir. Esa es una técnica muy interesante en la literatura, lo utilizaron muchos escritores, y a un maestro aquí lo mencionó, mencionó Crónica de Muerte Anunciada, y también puedes ver que sabes lo que va a pasar, porque desde el título ya te dice, ya te anuncia, y, y sabes también que necesitas más información, y por ahí te agarra la idea de que tienes que acabar el libro. Ahora, lo que sí podemos decir a partir de la frase que has señalado es que eh, esta realidad que él pone, esta frase que justamente escribe, porque él está escribiendo, y lo podemos encontrar más adelante, eh, es que nos está mostrando una realidad que sucedía en Argentina de los 40 y que resulta que nunca ha pasado de moda, ¿no? Es el olvido al que él se refiere, finalmente es un olvido al que todos caemos, ya sea en política o en nuestra vida personal, porque realmente nosotros olvidamos las cosas, tratamos de olvidar las cosas difíciles, pero él no, él nos contrapone la idea y dice, no, yo prefiero recordar las peores cosas. Eso nomás para empezar. Gracias, muchísimas gracias, Patrick. Muchas gracias. Bien, entonces, ¿alguien más levantó la mano después de Patrick? Termino este capítulo, ¿ya? Dice, un individuo es pernicioso, pues se lo liquida y se acabó. Eso es lo que yo llamo una buena acción. Piensa en cuánto peor es para la sociedad que ese individuo siga destilando su veneno y que en vez de eliminarlo, se quiera contrarrestar su acción recurriendo a anónimos, maledicencia y otras bajezas semejantes. En lo que a mí se refiere, debo confesar que ahora lamento no haber aprovechado mejor el tiempo de mi libertad, liquidando a 6 o 7 tipos que conozco. Que el mundo es horrible es una verdad que no necesita demostración. Bastaría un hecho para probarlo. En todo caso, en un campo de concentración, un expianista se quejó de hambre y entonces lo obligaron a comerse una rata. Pero viva. No es de eso, sin embargo, de lo que quiero hablar ahora. Ya diré más adelante, si hay ocasión, algo más sobre ese asunto de la rata. Es muy interesante, ¿no? Cómo se sale del tema y se va más allá y se va por otro lado y vuelve. Bien, vámonos entonces a nuestro... Vamos al capítulo 2. Yo hay cosas que he marcado, pero no necesariamente tiene que ser eso lo que vamos a comentar. Si ustedes encuentran otro fragmento que les parece interesante, por favor, siéntanse en la confianza de comentarlo. Voy a mirar el chat. A ver, no he escrito nada. Okay. Empezamos el capítulo 2. A ver, por favor, un lector o una lectora. Y vamos analizando el capítulo, ¿ya? Poco a poco. Hola, hola, hola. A ver, Delia Medalí, por favor. Bueno, continuamos. Como decía, me llamo Juan Pablo Castel. Podrán preguntarse, ¿qué me mueve a escribir la historia de mi crimen? No sé si ya dije que voy a relatar mi crimen y sobre todo
a buscar un editor. Conozco bastante bien el alma humana para prever qué pensarán de la vanidad. Piensen lo que quieran. Me importa un bledo. Hace rato que me importa un bledo la opinión de la justicia de los hombres. Supongan, pues, que publico esta historia por vanidad. Al fin de cuentas, estoy hecho de carne, huesos, pelo y uñas como cualquier otro hombre y me parecería muy injusto que exigiesen de mí, precisamente de mí, cualidades especiales. Uno se cree a veces un superhombre hasta que advierte que también es mezquino, sucio y pérfido. ¿Sí, no? Hasta ahí, maestra. ¿Y alguien quiere leer algo, la otra, un poquito más, por favor, para empezar a comentar? A ver, buenas noches. Yo puedo continuar. Maestra, por favor. De la vanidad no digo nada. Creo que nadie está desprovisto de este notable motor. Acá hay un enlace, algo ha salido acá, no me deja ver. Ahora sí. Creo que nadie está desprovisto de este notable motor del progreso humano. Me hacen reír esos señores que salen con la modestia de Einstein o gente por el estilo. Respuesta. Es fácil ser modesto cuando se es célebre. Quiero decir, parecer modesto. Aunque cuando se imagina que no existe en absoluto, se la descubre de pronto en su forma más sutil, la vanidad de la modestia. ¿Cuántas veces tropezamos con esta clase de individuos? Hasta un hombre real o simbólico como Cristo pronunció palabras sugeridas por la vanidad, o al menos por la soberbia. ¿Qué decir de León Bloy, que se defendía de la acusación de soberbia, argumentando que se había pasado la vida sirviendo a individuos que no le llegaban a las rodillas? La vanidad se encuentra en los lugares más inesperados, al lado de la bondad, de la abnegación, de la generosidad. Ya, maestra, hasta ahí. Muchísimas gracias. Bien, a ver, vamos a comentar un poquito. Yo a veces me río porque es que lo siento tan, ¿cómo sería la palabra? Si alguien me ayuda, ¿qué adjetivo le pondría a esa forma tan Ironía. irónico, ¿no? Irónico, Confrontacional también. ¿no? Y siento, por ejemplo, cuando está hablando del muerto, dice, pero buscar un editor, dice, ¿no? O sea, ¿de dónde le Sí. sale eso? Hablar de su crimen, dice, pero buscar un editor. Te descuadra, ¿no? Esa sensación me da que hacer. Cuéntenme, ¿qué les parece? Buenas noches. Bueno, Bueno, en este segundo capítulo hay dos aspectos relevantes, ¿no? En la primera es un poco que de repente se sale del acto que él ha cometido y juzgando a una sociedad que es entonces recordando incluso de las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, un campo de concentración, ¿verdad? Con Adolfo Hitler a la cabeza, muy sanguinario, por cierto. Todas esas sociedades que aparentemente, digamos, podríamos decir, aparentemente hay justicia, aparentemente hay solidaridad, pero no lo hay. O sea, no rostra esa situación y él tiene esa excepción, ¿no? De una sociedad bastante funesta, ¿no? Y en otro creo que él habla también de Lobano, ¿no? Yo pude, bueno, al momento que estaba leyendo, cuando él cita a León Boy, yo fui digamos, a leer un poquito quién era ese personaje, ¿no? Y para relacionarlo. Entonces, encontré que León Boy era un personaje muy radical, ¿no? Que inclusive llegó a citar en este caso, a Dante como ¿no? Digamos, un poco soberbio, claro, la soberbia en ello, ¿no? Pero fue un personaje muy célebre, ¿no? Muy vanidoso, ¿no? Entonces él compara justamente estas situaciones, ¿no? Con estos personajes, ¿no?
Maestro, una Entonces, cosita, perdón, está soniendo bastante eco. No sé, hay, de repente tiene dos dispositivos ya, ahorita voy a ver. para escucharlo mejor. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí creo? Me parece que ¿Sí? sí. Sí, ¿Me escuchan? Ah, ya. Bueno, maestro. entonces, Sí, maestro. eh, en el caso de lo encontramos al personaje y resulta que es bueno, un personaje bastante, ¿no? Algo, Y hasta comparar, ¿no? ¿No? Por ahí yo creo que en este segundo capítulo él también muestra un poco su personaje, ¿no? Ese carácter de él, ¿no? Digamos su personalidad, ¿no? personalidad. Sí, maestro. Perfecto. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, maestro. ¿Alguien más que quisiera comentar algo? A mí me encanta esta parte cuando él dice esto, al fin de cuentas estoy hecho de carne, hueso, pelo y uñas, ¿no? Me parece, o sea, su forma de redactar, de narrarlo es bien espeluznante, ¿no? Chocante. Isabel, Patrick, Isabel, ¿hola? adelante, adelante. Sí, sí, no, como está lloviendo aquí un poco en Iquitos, a veces siento que se va, pero bueno, decía confrontacional porque al estar escrito en primera persona, una narración te permite decir lo que piensas directamente y te hace sentir algo más muy personal. Y el segundo capítulo precisamente habla de la vanidad, y la vanidad no solo la vanidad que viene del ego y que se muestra en la piel, en el rostro muchas veces, sino de la vanidad que también está escondida en cualquier acto humano, ¿no? En un acto de bondad también. Entonces, por eso te decía, él confronta lo que tú crees saber con lo que realmente tienes escondido. De eso mayormente trata el capítulo, ¿no? Intenta decir que todos somos vanidosos, de alguna forma, en cualquier acto que hagamos, en el acto de compartir una idea, de querer ser alguien, mostrar una sensibilidad o ser muy humilde, también ahí está siendo vanidoso, ¿no? Muy, Eso nomás, para dar. Ujú. muy interesante, porque además él es muy observador del alma humana, ¿no? O sea, fuera del tema de que estemos, se puede decir, que nos agrade el personaje o no, o su forma de ser, o sea, a mí lo que me parece interesante es esa observación que hace de su realidad o de la realidad, ¿no? Eh, y esto que menciona Patrick, el tema de la vanidad, que está, pues, como él dice, de algún modo en todo, ¿no? Y él lo dice acá, ¿no? Dice, le habla de la vanidad, perdón, de la vanidad como el notable motor del progreso humano. Interesante. Cecilia, maestra Cecilia, por favor. Incluso, como yo lo sigo desde mi otro PDF, incluso se llega a hablar un poco de Cristo, entonces se me prendió el foco, ¿no? Que es soberbio, ¿no? Que es difícil ser modesto cuando uno es célebre. O sea que acá es una persona agnóstica, soberbia, no se arrepiente, ¿no? Describe, ¿no? Describe quizás, como yo le digo a los chicos, cada persona tiene su venita de Pittsburgh, ¿no? Esa parte que nos hace siempre estar en la concupiscencia, ¿no? En la inclinación al pecado. Pero me imagino que más adelante nos dará una lección, porque siempre toda narración tiene al final enseñanza, ¿no? Entonces, yo lo veo así, muy frío, porque incluso ha perdido su libertad y dice él que pudo haber matado 6 personas más. O sea que no es la única persona que malograba, así por decir algo, la sociedad. O sea, él es un justiciero, Quisiera. ¿no? Pero no tiene cargo de conciencia todavía. Que le falta tener cargo de conciencia y le falta mucho, ¿no? De cómo se muestra la parte humana, la parte que quizás también, como leo, todos tenemos algo de malo y también tenemos algo de bueno, pero desde que somos niños sabemos qué es bueno y qué es malo. Tenemos ahí la ética moral.
Gracias, maestra, muy amable. Maestra Marta. Buenas noches. Partiendo de la secuencia inicial de lectura, observo el personaje que dentro de su análisis reflexivo del contexto social y todo ello, él de alguna manera trata de minimizar su acción. Desde el primer párrafo, cuando menciona de que, bueno, no voy a dar mucha explicación, ustedes ya saben lo que he hecho y saben quién soy, y luego remarcarlo ahí, ¿no? Da ejemplos, situaciones, y es plenamente consciente, pero como que minimiza lo que es, ¿no? Se va viendo una personalidad bastante egoísta, soberbia, pero que claramente sabe lo que ha hecho, pero de una manera pues trata de tapar o minimizar. Gracias, maestra, muy amable. Entonces, terminamos este segundo capítulo. Si alguien puede leer, por favor, desde acá, podría reservarme. ¿Quién? ¿Podría? ¿Puedo hablar? Ya. A ver, dice, podría reservarme los motivos que me movieron, ¿no?, a escribir estas páginas de confesión. Pero como no tengo interés en pasar por ese intrico, diré la verdad, que de todos modos es bastante simple. Pensé que podrían ser leídas por mucha gente, ya que ahora soy célebre, y aunque no me hago muchas ilusiones acerca de la humanidad en general y de los lectores de estas páginas en particular, me anima la débil esperanza de que alguna persona llegue a entenderme, aunque sea una sola persona. ¿Por qué? Se podrá preguntar a alguien. Apenas una débil esperanza si el manuscrito ha de ser leído por tantas personas. Este es el género de preguntas que considero inútiles, y no obstante hay que preverlas, porque la gente hace constantemente preguntas inútiles, preguntas que el análisis más superficial revela innecesarias. Puedo hablar hasta el cansancio y a grito delante de una asamblea de 100.000 rusos, nadie me entendería. ¿Se dan cuenta de lo que quiero decir? Existe una persona que podría entenderme, pero fue precisamente la persona que maté. Muchas gracias, maestro. ¿Alguien quiere comentar esto rapidito para irnos al tercer capítulo? Miren, la hora se nos pasa volando. ¿Puedo dar un breve, algo muy conciso a otro? Ya. Muy amable. Sí. Claro, mire, acá justamente, ¿no?, él me rostra un poquito también esta forma de repente, de la falta de entendimiento hacia él por su mismo mundo que vivía interno, ¿no? Y al parecer, cuando conoce a esta chica, lo que se desborda son los celos, ¿no? La forma de, como se dice, típica de ver a ella. Pero también un momento, bueno, es mi percepción, pienso que también en un modo también se plasma la soberbia, ¿no?, de él, ¿no? Un modo como es despectivo, algo así, ¿no? Por la forma como lo dice, ¿no? Y resulta que nadie lo entendió a él, y esa persona que fue precisamente María fue la que lamentablemente pues se asesina, ¿no?, en ello, ¿no? Parece un mundo interior de las que ahora actualmente en este mundo, repito, hay personas que viven, sí, como usted ahora dijo, ¿no? Es una novela psicoanalista y es parte, ¿no?, de que todos vivimos un mundo interior que a veces de repente por una empatía decimos nuestros problemas a otras personas o a veces las guardamos, y muchos jóvenes ahora, al no poder desbordar ello, pueden llegar a esa fatalidad, ¿no?, de la obsesión. De la obsesión, ¿no? Gracias, maestro. Maestro Alex. Sí, brevemente. Líneas más arriba también, no sé si será importante o un punto de inflexión en los cuales él también comentaba el caso de su madre, que murió con cáncer, mencionaba, y dice que cuento esto porque no me creo mejor que los demás, ¿no? No sé si más adelante eso ahora sí su punto de inflexión en su forma de actuar, no sé, la verdad, sí. Y la otra, también en el fondo de la obra creo que va a ser clave esta parte, ¿no?
Pero ¿por qué esa manía de querer encontrar explicación a todos los actos de la vida? Y él nos va a ir explicando, por ejemplo, varias variaciones que él daba, ¿no? Y a esa variación le daba una explicación, otra explicación, y eso un poquito que me fue un poquito atrayendo, ¿no? Y la otra parte también, él se dirige a los lectores, líneas más arriba también a los lectores, ¿no? Me anima la débil esperanza de que alguna persona llegue a entenderme, menciona, ¿no? Y que la única persona que le entendió fue a la cual mató, ¿no? Podría decir que él se sentía y pensaba que era un incomprendido por la sociedad, ¿sí? Gracias, maestro. Sí, entonces este segundo capítulo, pues como hemos visto, habla bastante de la vanidad, de esa vanidad que hay en todos. Y también lo que yo percibo aquí es su necesidad de atención, ¿no? De ser querido, de ser entendido, de ser comprendido. Una necesidad muy humana, ¿no? Pero me parece que en él es un poquito más. A ver, vamos a ver. Y parece un poco contradictorio, ¿no? Que a la persona con la que estás mejor o que quieres o que te entiende, a esa le das. Y a veces somos pues contradictorios, ¿no? Vamos a ver ahora. Vamos a otro capítulo. Empiezo a leer. Todos saben que maté a Marie Ribarne Hunter, pero nadie sabe cómo la conocí, qué relaciones hubo exactamente entre nosotros y cómo fui haciéndome a la idea de matarla. Trataré de relatar todo imparcialmente porque, aunque sufrí mucho por su culpa, no tengo la necia pretensión de ser perfecto. Y a partir de acá podemos leer un poquito cómo la conoce. A ver, por favor, en el Salón de Primavera, una voz lectora, por favor. A ver, yo puedo leer. Puedo leer, ¿sí? Gracias, maestra. Sí, por supuesto. En el Salón de Primavera de 1946 presenté un cuadro llamado Maternidad. Era por el estilo de muchos otros anteriores. Como dicen los críticos, en su insoportable dialecto. Era sólido, estaba bien arquitecturado. Tenía, en fin, los atributos que esos charlatanes encontraban siempre en mis telas, incluyendo cierta cosa profundamente intelectual. Pero arriba a la izquierda, a través de una ventanita, se veía una escena pequeña y remota, una playa solitaria y una mujer que miraba el mar. Era una mujer que miraba como esperando algo, quizás algo llamado apagado, dice ahí, ¿sí? Y distante. La escena sugería, en mi opinión, una soledad ansiosa y absoluta. Nadie se fijó en esa escena. Pasaban la mirada por encima, como por algo secundario, probablemente decorativo, con excepción de una sola persona. Nadie pareció comprender que esa escena constituía algo esencial. Fue el día de la inauguración. Una muchacha desconocida estuvo mucho tiempo delante de mi cuadro, sin dar importancia, en apariencia, a la gran mujer en primer plano, la mujer que miraba jugar al niño. En cambio, miró fijamente la escena de la ventana y mientras lo hacía tuve la seguridad de que estaba aislada del mundo entero. No vio ni oyó a la gente que pasaba o se detenía frente a mi tela. La observé todo el tiempo con ansiedad. Después desapareció en la multitud, mientras yo vacilaba entre un miedo invencible y en un angustioso deseo de llamarla. Gracias. Miedo. Ajá. Gracias, maestra. Entonces, acá ya empieza lo que es el miedo y la angustia, ¿verdad? El miedo y la angustia. Recuerdan que les mencioné, que les dije, no se olviden de esta portada, de la negra, la portadita negra. Acá está pues la imagen, ¿no? La ventanita que tiene su obra, ¿no? ¿Y qué podríamos comentar de este capítulo? Sí, maestra Deli. Aquí está demostrando o se puede apreciar de que él tiene una gran soledad, que él es una persona que necesita de que
alguien le dé una palabra de aliento, o tal vez no una palabra, sino un gesto, ¿no? Y quería sentirse reconocido. El hecho de que la mujer se haya parado frente a su cuadro, que él denominó maternidad, para él fue algo gratificante, algo emocional. No sabemos si la mujer realmente estaba en su cabal mirando realmente lo que él quería o estaba apreciándolo, o simplemente estuvo ahí mirando de casualidad, pero por lo menos el hecho de que ella estuvo frente a su cuadro lo avivó la emoción, sintió que alguien por lo menos estaba interesado en lo que él tanto, pues, ¿verdad? Sabemos que para hacer un cuadro pues se demora mucho, mucho tiempo ya. Y el hecho de que por lo menos una persona se haya interesado para él fue muy valioso. Gracias, Gracias. maestra. Y algo también que me llama la atención, es que él dice acá, ¿no? La observé todo el tiempo con ansiedad, ¿no? Y yo me ponía, intentaba ponerme en su lugar, ¿no? Y decía, pero ¿por qué con ansiedad, no? O sea, si yo veo que alguien está mirando mi obra, no sé, con emoción, con alegría, ¿no? Pero con ansiedad, ¿por qué, no? No sé, me quedé pensando en eso. Profesora Isabel, Y maestra. bueno, mire, yo al momento de leer siempre he dicho que los escritores tienen alguna forma visionaria, ¿no? En el futuro. Y siempre relaciono cuando estoy leyendo, digamos, lo que ellos vierten en su obra con la actualidad. Entonces, dentro de ese cuadro también puede patentar, por ejemplo, lo que ahora en la sociedad actual, muchos jóvenes, adultos, estamos, por ejemplo, dependientes, ¿no? De que alguien, digamos, esté atento a lo que nosotros hacemos en nuestros actos personales o intelectuales. O sea, le doy algo así materializado. Por ejemplo, los chicos suben una foto al Facebook y entonces están ellos angustiados, dependientes de que le den por ahí un me gusta, ¿no? Como que dependemos de eso, ¿no? Y eso parece que una sociedad que mi felicidad está marcada ahí, ¿no? Y parece que el autor fuera a visionar eso, porque en el cuadro él también se siente así, ¿no? Como que alguien tiene que de repente valorar lo que está haciendo. Y ahora, en esta sociedad actual, no sé, muchos quieren sentirse valorados a través de eso, ¿no? Entonces, por ahí y me marco en ello esa forma de angustia, de encontrar a alguien que realmente valore lo que hace, ¿no? Es algo como interpretativo, ¿no? Una examinación del personaje, ¿no? Castel, ¿no? Gracias, maestro. Gracias porque me ha solucionado el problema de la ansiedad. O sea, porque yo decía, ¿por qué ansiedad, no? Y ahora el comentario que me hace me ayuda, ¿no? A entender un poco, claro, por qué no era alegría o emoción nomás, sino porque había pues realmente esa necesidad de, esa como dependencia afectiva, ¿no? ¿Alguien más quiere comentar para terminar nuestro tercer capítulo? Son 9, faltan. A ver, maestra Cecilia, por favor. Sí, y yo le veo como un rasgo de un psicópata, por eso que Ujú. estaba ansioso, y como decía adelante, a la persona que él mató, quizás este sea hasta la mujer que él mató, quizás, no lo sé, porque habría que seguir leyendo, porque él percibió de que ella miraba lo que otras no miraban, no había una comprensión ahí. Entonces parece que él estaba buscando una víctima ya de antemano. Me parecería, Puede me ser. parecería, porque a veces uno también busca, no para matarla, ¿no? Sino metafóricamente hablando, quizás busca a alguien que se parece a uno para comprendernos. Podría ser, pero en este caso él se obsesiona. Como él estaba obsesionado, ¿quién compartía esta imagen? ¿No? Y a veces en nuestra vida, nuestra ansiedad, nuestro ritmo de vida nos llega un poco a la obsesión, sin Mm. llegar a ser como este personaje jamás, ¿no? ¿No? Sino siempre estamos, como dice el colega, con la ansiedad de algo, de saber algo. Porque ahora que nos hemos motivado a leer, me imagino que la mayoría va a querer avanzar, avanzar, avanzar. ¿Qué sucede con este personaje? Gracias. Gracias, maestra, muy amable. Adelante, maestra Margot. Sí, también era algo de eso, ¿no? Que en este caso, pues el personaje, creo que lo que él está esperando es alguien como él, ¿no? O sea,
alguien que mire igual que él, alguien que piense igual que él. O sea, él es claramente narcisista, está enamorado del mismo, creo yo. Por eso cuando encuentra esta persona que justamente mira el detalle en el cuadro, que todos los demás pasaban por desapercibido, y justo esta persona en su cabeza, él crea esta idea, porque no sabemos realmente si fue así, pues se obsesiona, ¿no? Eso. Gracias, gracias, maestra. Listo, entonces nos vamos por acá. Título 4. Una tarde por fin la vi por la calle. ¿Por qué se le desapareció, verdad? O sea, se fue y no la volvió a ver después de la exposición. Una tarde por fin la vi por la calle, caminaba por la otra vereda en forma resuelta, como quien tiene que llegar a un lugar definido a una hora definida. Reconocí inmediatamente, podría haberla reconocido en medio de una multitud, sentí una indescriptible emoción. Pensé tanto en ella durante esos meses, imaginé tantas cosas que al verla no supe qué hacer. ¿Alguien puede leer la parte rosada, por favor? Adelante, maestra. La verdad es que muchas veces había pensado y planeado minuciosamente mi actitud en caso de encontrarla. Creo haber dicho que soy muy tímido. Por eso había pensado y repensado un probable encuentro y la forma de aprovecharlo. La dificultad mayor con que siempre tropezaba en esos encuentros imaginarios era la forma de entrar en conversación. Conozco muchos hombres que no tienen dificultad en establecer conversación con una mujer desconocida. Confieso que en un tiempo les tuve mucha envidia, pues aunque nunca fui mujeriego o precisamente por no haberlo sido, en 2 o 3 oportunidades lamenté no poder comunicarme con una mujer. En esos pocos casos en los que parece imposible resignarse a la idea de que será para siempre o ajena a nuestra vida. Desgraciadamente, estuve condenado a permanecer ajeno a la vida de cualquier mujer. Gracias, maestra. Entonces, aquí vamos encontrando que él tiene encuentros imaginarios, ¿no? Yo al leer esto buscaba una palabra porque él repiensa y repiensa y repiensa todo. En inglés le llaman overthinking, ¿no? Es como un sobrepensar, ¿no? Es una persona que lo analiza todo, lo sobrepiensa, ¿no? Él seguramente había Él tenido hace... una muy baja autoestima, entonces ni siquiera para poder iniciar una conversación. ¿Y quién más? Tal vez ni siquiera con cualquier persona, ni con un hombre, ¿no? Y peor aún con una mujer, como él mismo dice, tenía mucha envidia de otros, no porque sea mujeriego, no, sino que lo relaciono con su baja autoestima. Y eso seguramente ha tenido algún problema desde la niñez, ¿no? Que ha ido arrastrando. Sí, definitivamente creo que hay de eso, ¿no? Porque él mismo lo dice, ¿no? Que es tímido, que le envidiaba a otros hombres, ¿no? Dice, la muchacha por lo visto solía ir a hacer pintura. Un segundito, termino, maestro. En caso de encontrarla en me pondría a su lado y no resultaría demasiado complicado entrar en conversación a propósito de algunos de los cuadros expuestos. Después de examinar en detalle esta posibilidad, la abandoné. Yo nunca iba a salones de pintura. Adelante, maestro. Sí, buenas noches. Sí, en el momento que justamente estaba leyendo la colega, ¿no? Y bueno, en la lectura que hemos dado, yo creo que todo eso se resume en una forma de obsesión, ¿no? Él ya había obsesionado, o sea, es como ahora en los jóvenes de ahora, ¿no? Una forma de enamoramiento, como dice esa palabra, enamoramiento, ¿no? Es una forma de adolescente, pero una cosa es estar enamorado y otra cosa es estar obsesionado, y él está en el segundo plano, ¿no? Y me recuerda un poco muchos casos de feminicidio que se han dado acá ¿no? en nuestro país, el caso de la chica Ágreda, por ejemplo, que tan solo era una amistad y ese personaje, Bill, pensó que porque era una amistad entonces tenía que aceptar ese amor, ¿no? Me relaciono mucho con este personaje y al final termina quemándola, ¿no? Asesinándola. Muchos casos como eso han sucedido, ¿no? Es el caso de feminicidio. Pues yo digo que los autores, los escritores tienen bastante, son visionarios en lo que ahora sucede
ellos quizás sí han tenido esa percepción de lo que es el mundo, ¿no? De ahora en que vivimos y de lo que se vivía lógicamente antes. Entonces, pienso que la obsesión del personaje ya se encamina a ese lado, ¿no? Porque después vamos a ver los detalles, ¿no? Y ojo que a medida que también vamos leyendo, creo yo que también algunos rasgos, bueno, sobre todo cuando hemos estado de novios o ya estamos casados, algunos rasgos se asemejan en modo particular de repente también en algunas actitudes de nosotros, ¿no? En los celos, ¿no? En algunos rasgos, ¿no? Entonces por ahí también creo que va encaminándose, ¿no? Ese cuadro también, ¿no? Gracias. Gracias, maestro. Entonces, el pintor dice que él no va a las exposiciones, ¿no? Y evidentemente no podría encontrarla porque no va a ir. ¿Y por qué no va? Dice, ¿por qué? Dice, realmente en este caso no hay más de una razón. Diré antes que nada que detesto los grupos, las sectas, las cofradías, los gremios y en general esos conjuntos de bichos que se reúnen por razones de profesión, de gusto o de manía semejante. Esos conglomerados tienen una cantidad de atributos grotescos, la repetición del tipo, la jerga, la vanidad de creerse superiores al resto. Voy a avanzar un poquito rápido porque quisiera llegar al capítulo 9. Acá él habla de lo que es la repetición del tipo, ¿no? De la familia donde todos se parecen, ¿verdad? Menciona cosas muy interesantes. Me había pasado ya algo horrendo en otra oportunidad. Encontré rasgos muy interesantes en una mujer, pero al conocer a una hermana quedé deprimido y avergonzado por mucho tiempo. Los mismos rasgos que en aquella me habían parecido admirables aparecían acentuados y deformados en la hermana, un poco caricaturizados. Ay, ¿ya? Entonces, él acá habla justamente, está en contra de los grupos, de las sociedades, ¿no? Ay, la sociedad psicoanalítica, el Partido Comunista, la Séptima, y ellos son a mí me parece interesante este comentario porque como que son esa sociedad es la que es, no hay otra, ¿no? Nosotros somos el número uno, los demás no existen, ¿no? Entonces hace yo creo una crítica interesante a eso, porque a veces cuando estamos en algunos grupos, ¿no? Hay esa sensación de que este es el grupo y los demás no sirven, ¿no? Entonces él habla de los grupos aquí. Él habla de los grupos, de los conglomerados, y dice algo todavía que es más curioso, ¿no? Que de todos los conglomerados detesto particularmente el de los pintores. ¿Ya? ¿Alguien quiere hacer un comentario breve sobre este capítulo, por favor, para irnos al siguiente? Adelante, Patrick. Sí, en definitiva hay como decía al principio, ¿no? Hay una forma de destruir una sociedad que ya de por sí está marchita, ¿no? Está destruida. Y él muestra desde su comportamiento una forma de ser obsesiva para acercarse a distintos aspectos de la vida, ¿no? Entre ellos justamente el hecho de estar reunidos en masa, en grupos. Y como decía, él muestra una contradicción, pero también una gran realidad. Hay mucha gente que le gusta la soledad. Y él, entre sus rasgos de, del narrador, está precisamente el vivir apartado. Por eso detesta todo, ¿no? Detesta los grupos, detesta también entre otras cosas, como ya dijeron, la vanidad. Pero aquí él no quiere pertenecer ni siquiera al grupo al que él pertenece por trabajo, pertenece porque se dedica a la pintura, ¿no? Que es parte de sus características como personaje. Normalmente él debería asistir, no como cualquier otro que quiere difundir su trabajo o ser notado en grupo o ser conocido, pero él no. Y también aquí se entiende que él ya es conocido, o sea, es muy conocido. Por eso es que no quiere nada. Es más, odia a los críticos literarios, aunque los críticos le quieren a él. Es decir, no está contento ni con él mismo.
Sí, Patrick, muy interesante lo que dices, porque inclusive detesta los comentarios buenos, porque no les cree que son falsos, ¿no? Muy interesante, sí, de acuerdo. Vámonos volando. A ver, Bueno, 5, oye. yo quisiera dar una opinión. Yo lo veo como una persona atormentada también. Mm, O ujú. sea, tiene una introspección atormentado, no disfruta la vida, No disfruta la ¿no? A vida. veces nos pasa esta situación que hay que disfrutar la vida, lo bueno y lo malo, ¿no? Y hay que estar preparados, sobre todo para enfrentar los obstáculos que nos puede dar en la vida, ¿no? O sea, aquí se puede convertir esta narración en algo positivo también, para ver qué enseñanzas podemos y no entrar, no hacer quizás lo que dice acá, ¿no? Porque acá el propósito del autor también es presentar a una persona atormentada, pero que vamos a ir juzgando y vamos a ir viendo que esto está mal. Y tiene que haber un aprendizaje, porque de todo lo malo también hay un aprendizaje, ¿no? Eso es lo que quería comentar. Maestra, muchísimas gracias. Maestro Alex, Sí, de repente, maestra, analizamos esta parte y de forma general lo voy a comentar para avanzar. Sí. gracias. Entonces, empezamos el capítulo 5. Listo. Y se me ha apartado de mi camino, pero es por mi maldita costumbre de querer justificar cada uno de mis actos. ¿A qué diablos explicar la razón de que no fuera salones de pintura? Otra vez, ¿no? Él está hablando una cosa y sale con otra cosa. Habla igual de los amigos de la pintura. Esto es muy gracioso, dice. De otro modo, quizá escribiría un largo ensayo titulado De la forma en que el pintor debe defenderse de los amigos de la pintura. Es muy gracioso. Entonces acá él dice, debía descartar pues la posibilidad de encontrarla en una exposición. Él ya sabe que no la va a encontrar porque él no va a ir. ¿Qué más tenemos acá? Sigue elucubrando cómo la podría encontrar, ¿no? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Vamos por acá, dice. Había que caer pues en la posibilidad más temida, el encuentro en la calle. ¿Cómo demonios hacen ciertos hombres para detener a una mujer, para entablar conversación y hasta para iniciar una aventura, ¿no? Ahí también él tenía este problema, ¿no? Todo esto es elucubraciones, ¿no? De cómo podría encontrarla. Y acá, a ver, vámonos. Dice... ¿Alguien lee este final, por favor, desde esta rojita? Dice, como siempre. Yo lo leo. Muchas gracias. Como siempre, el desaliento me hizo caer en el otro extremo. Imaginé entonces una pregunta tan indirecta que para llegar al punto de larga amistad, una pregunta del género de ¿tienes interés en el arte? No recuerdo ahora todas las variantes que pensé, solo recuerdo que había algunas tan complicadas que eran prácticamente inservibles. Sería un azar demasiado portentoso que la realidad coincidiera luego con una llave tan complicada, preparada de antemano, ignorando la forma de la cerradura. Pero sucedía que cuando había examinado tantas variantes enrevesadas, me olvidaba del orden de las preguntas y respuestas o las mezclaba, como sucede en el ajedrez cuando uno imagina partidas de memoria. Y también resultaba a menudo que reemplazaba frases de una variante con frases de otra, con resultados ridículos o desalentadores. Por ejemplo, detenerla para darle una dirección y enseguida preguntarle, ¿tienes mucho interés en el arte? Era grotesco. Cuando llegaba a esta situación, descansaba por varios días de barajar combinaciones. Muchas gracias, maestra. Hace un momento un maestro quería participar, por favor, disculpe, Sí, coménteme lo que quería. Gracias.
Sí, me parece un poco delicado hablar, por ejemplo, ¿no? De tildar al personaje de un psicópata o era esto o era aquello, ¿no? Son interpretaciones correctas, pero en el capítulo anterior, por ejemplo, dice, conozco mi naturaleza y sé que las situaciones imprevistas y repentinas me hacen perder todo sentido. O sea, él es consciente de quién es, ¿sí? Y también menciona, quizá lo parezca a un espíritu superficial, pero no a quien está acostumbrado a reflexionar sobre los problemas humanos. Él también se está autodescribiendo nuevamente, ¿sí? Y este capítulo, más que nada, podemos decir, él tiene ese sobrepensamientos, ¿no? Porque ha imaginado de una cierta y miles maneras de cómo poder encontrarse nuevamente con esa mujer, ¿no? Del retrato. Por ejemplo, en una dice, de repente lo puede hacer de forma locuaz, de forma parca o de forma risueña, ¿no? De varias formas, ¿no? Y, y es más, él imaginaba, ¿no? Imaginaba esas formas hasta el punto de que cuando fracasaba en esas formas, se sentía lleno de amargura. Durante varios días se reprochaba con todo, ¿no? En su imaginación toda esa parte lo construía, ¿sí? Y luego, es más, a tal punto de que, por ejemplo, si lo que imaginaba no resultaba bien, él pasaba noches de insomnio, ¿sí? Y en la parte final menciona también que cuanto más lo pensaba, las variaciones de poder encontrarse con la mujer terminaba en la confusión, mezclaba una variante con la otra, ¿no? Y finalmente descansaba, ¿no? Creo que el personaje aquí sabe mucho de él, su pensamiento, sus sentimientos, sus acciones, por qué lo hace. Sabe mucho y me parece interesante que nos va a explicar de una manera narrativamente correcto, sí, pero nos va a explicar de una manera perfecta, creo, el motivo de su crimen, ¿no? Y será pues un motivo de varias perspectivas de interpretación al terminar la lectura. Muchas gracias. Gracias, maestro. Muchísimas gracias. A ver. Y acá en el capítulo 6, al fin la ve, ¿no? Al verla caminar por la vereda de enfrente, todas las variantes se amontonaron y revolvieron en mi cabeza. Confusamente sentí que surgían en mi conciencia frases íntegras, elaboradas y aprendidas en aquella larga gimnasia preparatoria. ¿Tiene mucho interés en el arte? ¿Por qué miro solo la ventanita? Etcétera. Con más insistencia que en ninguna otra, surgió una frase que yo había desechado por grosera y que en ese momento me llenaba de vergüenza y me hacía sentir aún más ridículo. ¿Le gusta Castel? ¿Verdad? Entonces acá él se sigue haciendo preguntas, pero, o sea, solamente la ve, ¿no? Y acá, eh, por favor, ¿alguien puede leer la parte amarilla? A ver, un pedacito de la parte amarilla, por lo menos. Sí, está, acá ya la va a encontrar, le va a hablar. ¿Yo? A ver, dice un cartel de varios metros de largo que abarcaba todo el frente del edificio. Proclamaba que, en efecto, ese era el edificio de la compañía T. No obstante, ella se dio vuelta con sencillez y me respondió afirmativamente. Más tarde, reflexionando sobre mi pregunta y sobre la sencillez y tranquilidad con que ella me respondió, llegué a la conclusión de que, al fin y al cabo, sucede que muchas veces uno no ve carteles demasiado grandes y que, por lo tanto, la pregunta no era tan irremediablemente estúpida como había pensado en los primeros momentos. Pero enseguida, al mirarme, se sonrojó tan intensamente que comprendí que me había reconocido. Una variante que jamás había pensado y, sin embargo, muy lógica, pues mi fotografía había aparecido muchísimas veces en revistas y diarios.
Me emocioné tanto que solo atiné a otra pregunta desafortunada. Le dije bruscamente, ¿por qué se sonroja? Se sonrojó aún más e iba a responder quizás algo cuando, ya completamente perdido el control, agregué atropelladamente. Usted se sonroja porque me ha reconocido y usted cree que esto es una casualidad, pero no es una casualidad, nunca hay casualidades. He pensado en usted varios meses. Hoy la encontré por la calle y la seguí. Tengo algo importante que preguntarle, algo referente a la ventanita. ¿Comprende? Ella estaba asustada. ¿La ventanita? Balbució. ¿Qué ventanita? Sentí que se me aflojaban las piernas. ¿Era posible que no la recordara? Entonces no le había dado la menor importancia. La había mirado por simple curiosidad. Me sentí grotesco y pensé vertiginosamente que todo lo que había pensado y hecho durante esos meses, incluyendo esta escena, era el colmo de la desproporción y del ridículo, una de esas típicas construcciones imaginarias mías, tan presuntuosas como esas reconstrucciones de un dinosaurio, realizadas a partir de una vértebra rota. Y a mí, gracias, maestra, a mí me encanta esta parte cuando dice que una de estas típicas construcciones imaginarias mías tan presuntuosas como esas reconstrucciones de un dinosaurio realizadas a partir de una vértebra rota, ¿no? Tienes la vértebra y dice, bueno, el dinosaurio era así, era comía esto, caminaba así, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Y como dijo el maestro anterior, él es tan consciente de todo eso que es muy interesante. Acá voy a leer un pedacito del diálogo, ¿ya? La muchacha estaba próxima al llanto. Pensé que el mundo se me venía abajo sin que yo atinara a nada tranquilo o eficaz. Me encontré diciendo algo que ahora me avergüenza escribir. Veo que me he equivocado. Buenas tardes. Salí apresuradamente y caminé casi corriendo en una dirección cualquiera. Habría caminado una cuadra cuando oí detrás una voz que me decía, Señor, Señor. Era ella que me había seguido sin animarse a detenerme. Ahí estaba yo, estaba y me dijo, perdóneme, Señor, perdone mi estupidez. Estaba tan asustada. El mundo había sido así unos instantes un caos de objetos y seres inútiles. Sentí que volvía a rehacer y a obedecer a un orden. La escuché mudo. No advertí que usted preguntaba por la escena del cuadro, dijo temblorosamente. Sin darme cuenta, la agarré de un brazo. Entonces la recuerda. Se quedó un momento sin hablar, mirando al suelo. Luego dijo con lentitud, la recuerdo constantemente. Después sucedió algo curioso. Pareció arrepentirse de lo que había dicho porque se volvió bruscamente y echó casi a correr. Al cabo de un instante, de sorpresa, corrí tras ella hasta que comprendí lo ridículo de la escena. Miré entonces a todos lados y seguí caminando con paso rápido pero normal. Esta decisión fue determinada por dos reflexiones. Primero, que era grotesco que un hombre conocido corriera por las calles detrás de una muchacha. Segundo, que no era necesario. Entonces aquí él la encuentra, ella corre y se va, ¿verdad? Pero no sé si están de acuerdo conmigo que el diálogo, que acá ya se ve el primer diálogo entre ellos, es muy emocional, ¿no? Muy emocional, ya empieza a dar un poco de nervios, ¿no? No es un diálogo muy normal entre dos personas que recién se están conociendo. Y también revela aquí, poquitito, ya va revelando también la psicología de ella, ¿no? Vamos avanzando un poquito. A ver, ¿qué pasa acá? Él empieza a buscarla, ¿verdad? Él empieza a buscarla, eh, no la encuentra, va a esta compañía T, donde la había encontrado, y no la ve, pero empieza igual a lecubrar mil cosas, ¿no? Vamos a ver acá. Pensaba si ella trabajaba en la oficina o solamente habían entrado con motivos de gestión. Esos dos. Y aparte de ellos, otras variantes, y es algo, sí, interesante. Así es. ¿Alguien más quiere comentar este capítulo? Es muy
muy rápido, ¿no? Muy rápido, muy mentales, ¿no? Muy mental, muy racional. Bueno, yo creo que es un encuentro bastante, como se dice, apasionado, relevante, ¿no? A la vez también de dos personas que están viviendo un mundo lógicamente diferente, ¿no? Lógicamente la obsesión y ella también, de un modo u otro, tiene lógicamente un problema personal que ya después lo vemos, ¿no? Es un problema, digamos, una crisis también, ¿no? De pareja, ¿no? Entonces ahí hay dos formas de presentarnos la forma de inestabilidad del personaje, ¿no? Una forma inestable psicológicamente, ¿no? Pienso que ahí hay algo, como dice, como una tensión, ¿no? Como alguien que está tenso y después va buscando la forma de bajar esa tensión, pero luego va a seguir siempre esa relación tormentosa, ¿no? Ya, maestro. A ver, vámonos por acá. Sí, antes que se me Ay, olvide ¿a dónde se también, va? hay una parte también que la mujer alimenta, digamos, alimenta el sentimiento, los pensamientos de obsesión del personaje, ¿no? Con la frase, la recordaba, o sea, la recuerdo constantemente, el cuadro cuando lo mire, ¿no? Y a más adelante él se va a recordar siempre de eso, ¿no? ¿Cómo es que se recuerda constantemente y va a querer nuevamente encontrarse con la mujer? Claro, pero en realidad, ¿es que ella lo alimenta o es que él, digamos, él usa eso como alimento, que podría ser diferente, ¿no? Claro. ¿Me, Eso me sí, entiendes? quiero Es, escuchar lo que Porque te todo somos le van a... libros y más. claro, porque yo le puedo Somos decir Crisol. a una persona, oye, qué simpática estás, ¿no? O qué simpático estás, y si la otra persona interpreta es, ah, entonces quiere algo conmigo, ¿no? Ah, ya le gusto, ¿no? Y no simplemente es un comentario, ¿no? Entonces, por eso decía, el alimento es, ¿realmente es que yo alimento o el otro se alimenta de lo que yo hago sin necesariamente pretender alimentar, ¿no? Por eso esta novela es tan interesante, ¿no? Porque tiene muchas cuestiones psicológicas, mentales, ¿no? Acá él está en el capítulo 8, dice, mientras volví a mi casa profundamente deprimido, trataba de pensar con claridad. Mi cerebro es un hervidero, pero cuando me pongo nervioso, las ideas que me suceden como en un vertiginoso ballet, a pesar de lo cual, o quizá por eso mismo he ido acostumbrándome a gobernarlas y ordenarlas rigurosamente. De otro modo, creo que no tardaría en volverme loco. Ajá, interesante, ¿no? Él ordena, dice, y gobierna sus ideas para no volverse loco. Y vamos bajando. Acá nuevamente él dice cómo llega a su casa, ¿no? Porque no la ve, ¿no? Y ¿alguien puede leer, por favor, la parte amarilla? Yo, bueno, dije, llego a mi casa con una mezcla de sentimientos. Por un lado, cada vez que pensaba en la frase que había dicho, no la recuerdo constantemente. Mi corazón latía con violencia y sentí que se me abría una oscura pero vasta y poderosa perspectiva. Intuí que una gran fuerza, hasta ese momento dormida, se desencadenaría en mí. Por otro lado, imaginé que podía pasar mucho tiempo antes de volverla a encontrar. Era necesario encontrarla. Me encontré diciendo en alta voz varias veces, es necesario. Es necesario, ¿no? Qué fuerte esa parte. Un ratito, por favor, que... Sí, nos falta un poquitito más y vamos terminando. A ver, sí, librerías Crisol, por favor. ¿Quién quiere participar? Un ratito, por favor, denme un segundito que me están avisando, creo, algo. A ver, denme un segundo.
Micaela, ¿puedo compartir? Ah, ya. No, si no veía, no podía ver. Bien, entonces terminamos aquí nuestro último capítulo, queridos amigos. Terminemos nuestro último capítulo. Ya vemos que él sigue esperándola y la encuentra. Y acá hay una palabra que dice, me sentía fuerte, estaba poseído por una decisión viril, dispuesto a todo, la tomé por el brazo casi con brutalidad y sin decir una sola palabra la arrastré por la calle San Martín en dirección a la plaza. Parecía desprovista de voluntad, no dijo una sola palabra. Cuando habíamos caminado unas 2 cuadras me preguntó, ¿a dónde me lleva? Entonces acá vemos también, como les mencionaba, el carácter de ella, ¿no? Porque una mujer, digamos, con cierta firmeza, no se va a dejar arrastrar, jalonear, ¿no? Y acá vamos viendo también su psicología, su forma de actuar. Muy interesante también el diálogo, te mueve. Este, yo estoy segura que este diálogo les ha gustado mucho. Hablan también de los cretinos, ¿no? De los críticos de arte. Y les sigue hablando de la pintura, de la ventana. Como hemos visto, hay nuevamente esta obsesión, ¿no? Eh, y él nuevamente le empieza a expresar, ¿no? Todo su sentir, pero hay una dureza en ella que él percibe y sigue lucubrando cosas, ¿no? Entonces, el tiempo nos ganó, pero he estado muy complacida de poder compartir con ustedes, maestros. Eh, Espero que haya sido de su agrado y nos vamos a encontrar el próximo sábado a la misma hora, a las 7, y les envío un abrazo cordial y les agradezco mucho su presencia aquí, que sobre todo de tantas partes del país. Un abrazo grande, queridos amigos, y nos estamos viendo en nuestro próximo círculo de maestros lectores. Un gran abrazo.